Tras asestar el primer golpe, la pelea entre Simo Häyhä y Loki parece haber terminado luego de aquel preciso y letal disparo del formidable francotirador finlandés. Sin embargo, lo que parecía una victoria rápida podría convertirse en la carta del triunfo para el dios nórdico. La 11ª ronda del Ragnarok continúa y a continuación podrás ver, además de cómo Loki se salva del disparo de Simo, toda su historia. Una historia repleta de sentimientos y traiciones. Podrás ver el episodio 103 completo a continuación en el siguiente video de Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie. El capítulo comienza con un viaje al pasado y una pregunta intrigante. ¿Cómo fue que ese dios llegó a ser conocido como el más temido farsante del mundo divino? ¿Fue por su astucia o tal vez por su habilidad para transformarse? Ninguna de las dos. Fue por amor. En el jardín de los dioses, mientras todo transcurre con tranquilidad, una figura se acerca. Ante su presencia, los presentes detienen sus actividades y se arrodillan. Ese ser, una entidad fuera de lo común desde el inicio, no es otro que Loki. Loki, pese a llevar en sus venas la sangre de los gigantes de hielo, enemigos ancestrales de los dioses, posee un poder comparable al de Odín y Thor, quienes son figuras principales del panteón. Algunas mujeres en el jardín murmuran que su aura es siniestra, pero otras las alertan. No digan cosas imprudentes. Si lo hacen enfadar, podrían ser aniquiladas. ¿Acaso no escucharon la historia del gigante al que le quemó el corazón? Loki no muestra piedad, ni siquiera con sus propios parientes. El episodio relata que Loki era la existencia más temida y al mismo tiempo evitada del panteón nórdico. Sin embargo, en ese mismo jardín, un grupo de mujeres parece no notar su presencia. Son las valquirias, que juegan entre ellas arrojándose frutas. Loki las observa, pero lo hace en un mal momento. Cloak lanza una fruta que da en el rostro de Brunilda, quien, molesta, responde arrojando con todas sus fuerzas una enorme sandía. Sus hermanas, al ver el tamaño del proyectil, lo esquivan y adivinen a quién va directamente. Sí, a Loki. El dios, en un panel visualmente impresionante, atrapa la sandía con la boca, transformando su rostro en algo bastante monstruoso. Las valquirias no pueden creer la mala suerte que tienen. De entre todos, justo al más problemático. Inmediatamente se arrodillan y le piden disculpas, pero Loki se traga la sandía y con total calma escupe las semillas como si fuera magia. Brunilda no puede evitar reír, le causa gracia ver cómo Loki, cual ardilla, escupió las semillas con tanta naturalidad. Le dice que en el fondo, tras esa expresión seria, parece alguien muy divertido. Loki se ruboriza ante sus palabras, luego se marcha y ante los repetidos pedidos de disculpas de Brunilda, responde que no hay problema. Lejos de ese lugar, corre desesperado, preguntándose qué es lo que siente, qué se supone que significa todo esto. Al lanzarse por un risco, su mirada cambia al recordar la sonrisa de Brunilda. Desde ese momento, el dios cambió para siempre. El que antes era temido y evitado comenzó a hacer travesuras. Sus bromas no respetaban el momento ni el objetivo. Nada le importaba. Gracias a su astucia, era capaz de ejecutar cualquier tipo de engaño. Se convirtió en un bromista. Todo por un único deseo. En la biblioteca volvemos a ver a Brunilda, quien es alertada para que corra. Es Loki quien grita, cargando nada más y nada menos que el martillo de Thor. La toma de la mano y la arrastra con él, puesto que detrás viene el mismo Thor persiguiéndolos y lanzando rayos por todos lados a punto de hacer volar el palacio. Superando el tenso momento, Loki se ríe, pero Brunilda quedó aterrada. Aún así termina riendo con él por la broma que hizo, lo que llena de felicidad al dios, feliz por ver de nuevo esa sonrisa. Más adelante en el tiempo, Loki queda devastado. La sonrisa que conocía de Brunilda no era la única. Tenía otra, diferente, cuando estaba con alguien más. ¿Quién es ese hombre que la hace sonreír así?
tenía que hacer algo. Ese algo fue despreciable. Loki, transformado en Sigurd, mata a Fafnir, el dragón de Odín. Brunilda y su amado son invitados al castillo del dios, pero todo es una trampa para capturar a Sigurd, acusado del crimen. Odín le exige una explicación. ¿Por qué mató al guardián de su castillo? ¿Qué planea? Sigurd afirma que no ha hecho nada, que hay un error. Brunilda también lo defiende, asegurando que él jamás haría algo así. Odín se levanta y le dice que es patético, un simple semidios que se dejó llevar por el título de héroe y albergó ambiciones indebidas. Le pregunta si no sabe lo que ocurre al desafiar a un dios. Pero algo inesperado pasa. Las 4 reliquias dentro del cuerpo de Odín reaccionan y él declara que Sigurd es el recipiente. Loki no entiende qué ocurre. Odín repite que es una fortuna inesperada y en un giro drástico lo condena al encierro eterno en el Tártaro. Sigurd es arrastrado por los guardias mientras Brunilda llora, desconsolada completamente. Loki, sorprendido, admite que nunca pensó que lo condenarían así. Si hubieran descubierto que él era el verdadero culpable, las cosas habrían sido mucho más complicadas. Pero bueno, ¿qué más da? El estorbo desapareció. Luego de ese momento terrible, Loki se encuentra con Brunilda e intenta contarle una broma sobre Ares, pero ella claramente no está bien. Al verla mirando una foto de Sigurd, Loki dice que puede llevarle algo al Tártaro si quiere, quizás un regalo o una carta. Con una mirada fría y completamente apagada, ella responde que no hace falta. Esa sonrisa tan pura y radiante desapareció como el rocío de la mañana, sin dejar ningún rastro. Loki queda completamente desconcertado. Aún así, no se rinde. En su diario escribe todo lo que ha intentado para hacerla reír, desde ponerse otra vez una sandía hasta comerse de un bocado una tarta de salmiakki, su favorita. Pero nada funcionó. Pensaba que algún día esa sonrisa volvería, pero finalmente Brunilda se rebeló contra Odín. Está dispuesta a enfrentarse a todos los dioses con tal de salvar a Sigurd. La decisión del Ragnarok sacudió los cielos. Su resolución alteraría el equilibrio de poder. Brunilda, sin duda, se está jugando la vida. ¿Realmente piensa derrotar a Odín? Cuando el Ragnarok finalmente comenzó, Loki volvió a encontrarse con Brunilda, pero ella ya no sonreía. Más adelante, justo antes de la pelea entre Hércules y Jack, Loki habló con el semidios. Hércules dijo estar del lado de la justicia. Loki le respondió que hacer lo justo no garantiza obtener lo que uno desea. Hércules, al mirarlo, le preguntó si realmente cree eso, ¿por qué pone esa cara tan triste? Loki lo decía porque sabía que si Hércules moría, Brunilda estaría aún más triste y su sonrisa aún más lejana. En todo el mundo nadie la ama tanto como él. Sin embargo, en un instante, el relato de Loki cambia. De vuelta al presente, Loki cae ante el tremendo disparo de Simo Häyä, que impacta directo en su frente. El público está conmocionado al ver al dios derrotado. Sin embargo, detrás de Simo, un pequeño conejo comienza a emanar una energía oscura. Esa energía es Loki, quien estaba transformado en el animal. Ahora el dios está a pocos metros del héroe finlandés y tendremos que esperar un mes para saber si Simo logra salvarse de esta nueva arremetida, fruto de un hábil engaño del dios nórdico. Bueno, jóvenes, como suponíamos, este episodio 103 nos mostró la historia de Loki, una historia de cambio bastante impactante si tomamos en cuenta esa primera versión del dios antes de conocer a Brunilda. Les voy a ser sincero, el episodio anterior con Simo Häyä y su historia me gustó más que este. Si bien la historia de Loki es impactante porque hay al principio un amor, por así decirlo, genuino que lo hace cambiar, es decir, pasa de ser esa entidad oscura que todo el mundo evitaba en el panteón nórdico a un dios casi cómico, todo con tal de generar una sonrisa en su amada. Ese amor luego se ve corrompido
por los celos de Loki y su propia frustración al no poder provocar en Brunhilda la misma sonrisa que lograba Sigurd. Desde mi punto de vista, la historia de Simo sigue siendo un poco más intensa por todo lo que vivió el héroe finlandés, lo que tuvo que cargar y a lo que se enfrentó siendo, a diferencia de Loki, un simple mortal. Lo que sí estuvo muy bueno fue que se nos mostrara por qué Sigurd fue encerrado por Odín. Está claro que lo ocurrido con Fafnir, si bien no fue él, pero así lo vieron los demás, es grave. Sin embargo, el castigo de encierro eterno no es solo por eso, sino por la compatibilidad que tiene con las reliquias que lleva dentro de su cuerpo, reliquias del dios primordial. De ahí que este último repita constantemente que esto ha sido una inesperada fortuna. Vamos teniendo un poco de contexto sobre lo que pasa. Bueno, al menos yo, que soy bastante nuevo en la historia y eso lo súper agradezco. Lo que no puedo negar es que sí se me hizo un poco pesado el capítulo, porque fueron 59 páginas de puro flashback. O sea, sí, me gusta el contexto, la historia, etc. Pero si tenemos en cuenta el mes anterior, son más de 100 páginas de flashback en 2 capítulos. Sí, lo sé que me van a decir, Shumatsu es así. Todas las peleas funcionan igual. Pero bueno, repito, soy nuevo en esta historia y simplemente comparto lo que siento y mis sensaciones después de haber visto el capítulo. Cuidado, no estoy diciendo que el episodio fuera malo, todo lo contrario, fue un buen capítulo que aporta contexto, historia y un poco más de profundidad al personaje de Loki. Creo este capítulo 103 casi que nos anticipa un poco cómo podría terminar este combate. Mi calificación para este capítulo 103 es un 6. Un buen capítulo, aprobado. Entretenido y con mucho contexto, como era de esperarse, siendo un capítulo enteramente dedicado a la historia de uno de los 2 combatientes. Por favor, ustedes también dejen su calificación del capítulo del 1 al 10. Veo sus notas en los comentarios. Ahora a esperar otro largo mes para ahí sí ver cómo sigue la pelea. Les pido disculpas por la demora al subir el episodio. Todavía no me acostumbro a la salida y fechas de cada capítulo. Entre eso y las traducciones que también tardan bastante en salir, algo lógico, son 60 páginas, por lo que hay veces que debo ir traduciéndolo yo mismo, así que bueno, se me dificulta, porque son muchas páginas y en fin, todo eso genera más y más demoras. Espero acostumbrarme pronto para poder subirlo más rápido. Si les gustó ver este capítulo 103 aquí conmigo, les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete ahí sí me encantaría que me digan qué les ha parecido a ustedes este episodio 103. ¿Qué calificación le dan del 1 al 10? ¿Les pareció más interesante el pasado de Simo Häyhä o el de Loki? ¿Cómo hará Simo para liberarse del contraataque de Loki, siendo que quedó expuesto y el dios lo atacará por la espalda? Leo todo lo que tengan para decir, sus opiniones, teorías, reacciones y sensaciones de este capítulo abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si quieres ver más capítulos, estar al pendiente y no perderte nada de tus series favoritas, es importante que estés suscrito y con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales donde estaremos más comunicados y además encontrarás incluso aún más contenido adicional. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí. Les envío un saludo. Adiós.